Buenos días, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de United Christian Church. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y vamos a estudiar un pasaje que nos muestra de una manera muy clara cuál es el rol que tienen las Escrituras, cuál es el rol que tiene la Biblia en la vida del pueblo de Dios, en la vida y en la conducta del pueblo de Dios. Pero antes de continuar con el sermón, vamos a dedicar este tiempo al Señor. Vamos a pedirle que nos hable, que nos confronte, que sea Él quien trate con nosotros hoy a través de este pasaje tan importante y que transforme nuestra vida, nuestra manera de pensar a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, te damos el honor, te damos la gloria, Señor, por quien eres tú, por lo que has hecho, Señor, por tu creación, por tu poder, por tu gloria, por tu amor, Señor, por tu gracia, por todo lo que hiciste por nosotros, Señor, en esa cruz, y por todo lo que sigues haciendo por nosotros, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu poder, Señor, proveyéndonos, a través de tu infinita bondad, Señor, teniendo misericordia de nosotros y permitiéndonos, Padre, ser no solo parte de tu familia, sino parte de tu plan, Señor. Ser instrumentos tuyos para que otros te conozcan. Ser instrumentos tuyos para que otros lleguen a tus pies. Ser instrumentos tuyos para que otros te glorifiquen, Padre. Te damos el honor, te damos la gloria y te pedimos que seas tú, Señor, hablándonos ahora. Quita cualquier preocupación, cualquier distracción y que lo que hoy vamos a compartir y a recibir, Señor, sea tu palabra y no pensamientos o ideas de hombre. Te damos el honor, te damos la gloria y ponemos este rato delante de ti en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, vamos al capítulo 3 y vamos a estar leyendo los versículos 14 al 17. Y la palabra de Dios dice así, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La semana pasada estudiamos en la primera parte del capítulo 3 el contraste que existe entre la realidad de las personas del mundo y la que debe ser la realidad de un cristiano. En particular, ¿cuál es ese contraste a la luz de los últimos tiempos, a la luz de el final de los tiempos, de la proximidad, mientras más se vaya aproximando el regreso del Mesías? Por un lado vimos que el incremento de la maldad en el mundo es algo que no va a parar, se va a ir multiplicando y a medida que se vaya acercando la segunda venida de Cristo, las cosas se van a ir poniendo más difíciles, que las cosas se van a ir poniendo cada vez peores. Por otro lado vimos que frente a esta realidad, el cristiano está llamado a seguir paso a paso las enseñanzas de Jesús, aun cuando sabe que al hacerlo, aun cuando sabe que al vivir una vida piadosa va a ser rechazado, va a ser perseguido por un mundo que se opone a Dios. Hoy vamos a ver cómo frente a este panorama, a la luz de este contexto tan difícil, Dios nos ha provisto a través de la Biblia con todo el alimento que nosotros necesitamos como cristianos para enfrentar este reto tan complicado y salir airados, salir victoriosos. Y en este contexto de los últimos tiempos llenos de maldad,
llenos de persecución. Pablo comienza el pasaje de hoy exhortando a Timoteo a permanecer firme en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y de una manera muy clara le recuerda el por qué y el para qué debe estudiar las Escrituras. Y vamos a comenzar viendo el por qué. ¿Por qué un cristiano debe estudiar las Escrituras? Y es que la Biblia nos revela todo lo que necesitamos saber para relacionarnos con Dios. Debemos estudiar las Escrituras porque en la Biblia encontramos todo lo que necesitamos saber para relacionarnos con Dios. Déjame leer nuevamente los versículos 14 y 15. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Como vemos en estos versículos, Pablo fue muy claro al decirle a Timoteo que se mantuviera firme en el estudio de las Escrituras porque ellas podían darle la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y debemos aclarar que cuando Pablo habla aquí de sabiduría, no está hablando de mero conocimiento, sino de conocimiento en acción, de conocimiento en la práctica, de lo que se hace con ese conocimiento. En el contexto de la Biblia, la sabiduría es el conocimiento aplicado que nos lleva a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En pocas palabras, lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo es que en la Biblia se encuentra el conocimiento necesario para movernos en la dirección correcta y ser salvos, pero no por nuestra obediencia, sino mediante la fe en la persona y en el ministerio de Jesús. En la Biblia encontramos todo lo que necesitamos para caminar en la dirección correcta, para la salvación, no por esa obediencia que podamos tener, sino por la fe en la obra del Mesías. Y el hecho es que, hermanos, en la Biblia no encontramos leyes, no encontramos preceptos que debemos cumplir o historias que debemos conocer. Todo eso está integrado. Hay leyes, hay historias, pero el corazón de la Biblia no es ese. A través de la Biblia, el Señor nos reveló, Dios nos reveló a los hombres quién es Él, quiénes somos nosotros, por qué estamos enemistados con Él por causa del pecado y cómo, siendo incapaces de salvarnos a nosotros mismos, Él proveyó el único medio para reconciliarnos con Él a través de la persona y el sacrificio de Jesús. Si bien en la Biblia encontramos ley, encontramos historias, encontramos libros de sabiduría, encontramos mucha información, el corazón de la Biblia es la historia del plan de redención. A lo largo de toda la Biblia Dios reveló en forma progresiva su plan de redención. Vamos a verlo por partes. En el Antiguo Testamento encontramos el problema del hombre, el pecado, la promesa de redención a través del ministerio terrenal del Mesías y toda la preparación, todo ese proceso de preparación para la venida de Jesús, para la venida del Mesías, para el cumplimiento de la promesa. En segundo lugar, en los Evangelios encontramos el cumplimiento de esa promesa a través del nacimiento, del ministerio, de la muerte y de la resurrección de Jesús. En tercer lugar, en Hechos de los Apóstoles y en las cartas, encontramos la continuación del ministerio de Jesús a través de la fundación y el ministerio de la iglesia. Encontramos cómo eso que Jesús comenzó continúa a través de la iglesia, continúa la predicación de ese mensaje a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y en cuarto lugar, en el libro del Apocalipsis encontramos la derrota definitiva del mal y la consumación definitiva del reino de Cristo, del reinado de Cristo. Tenemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis una revelación progresiva de todo el plan, de la persona de Dios, de su carácter, de la realidad del hombre, de el problema con el pecado, la promesa de redención, el cumplimiento de esa promesa a través del nacimiento
la muerte y la resurrección de Jesús, la fundación de la iglesia para continuar con esa obra y el final de los tiempos en los que el mal es derrotado y el reinado definitivo ya es consumado, establecido. Como vemos, hermanos, la Biblia no se trata de un conjunto de libros que no tienen conexión entre sí y que pueden ser estudiados e interpretados de manera aislada. Desgraciadamente esa es la manera como muchas personas ven la Biblia y como muchas personas la estudian, como que fuera un conjunto de libros que no tienen nada que ver uno con otro y por ende no solo sacan libros de su contexto, del contexto total de la Biblia, sino que además sacan versículos del contexto e interpretan textos aislados sin ver cómo esos textos se insertan dentro de este plan global que Dios reveló. Por el contrario, lo que nos encontramos en la Biblia es una historia. Hay un hilo conductor a lo largo de todas las Escrituras y ese hilo no es otro que la persona de Jesús y su obra de redención. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos la obra de Jesús, primero prometida, después consumada y después continuada a través de la iglesia y ya después consumado el reino. Amados, ese hilo conductor que es Cristo, es por ese hilo conductor que es el ministerio de Jesús que solamente la Biblia puede darnos la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, porque en ella todo gira en torno a lo que Dios hizo para reconciliar al hombre con Él y ningún libro de origen humano puede darnos esa sabiduría porque la mente del hombre no es capaz de conocer lo que hay en la mente de Dios a menos que Dios mismo decida revelarlo. El hombre por cuenta propia no podría discernir el plan de salvación de Dios. El hombre por cuenta propia jamás hubiese podido imaginar que Dios se iba a encarnar a sí mismo, que se iba a ser hombre y que se iba a ofrecer en una cruz para pagar por nuestros pecados. Si Dios no nos revela eso a lo largo del Antiguo Testamento, si no prepara el terreno para que el Mesías fuese reconocido y si no va haciendo todo lo que debe hacer, el hombre solo, por cuenta propia, no podría jamás conocer lo que hay en la mente de Dios. Y eso que Dios hizo, esa revelación, ese milagro de comunicar sus pensamientos, comunicar sus planes, derramar su mente por escrito para darla a conocer a nosotros es lo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Es eso lo que encontramos en la Biblia. Concluyendo este primer punto, vamos a resumir diciendo que debemos estudiar la Biblia, debemos estudiar las Sagradas Escrituras porque en ellas Dios nos ha revelado todo lo que necesitamos saber para relacionarnos con Él. Es un regalo lo que Él nos ha dado. Debemos estudiar las Escrituras porque a través del estudio de las Escrituras podemos conocer a Dios, podemos relacionarnos con Él. Vamos a ver ahora que vimos el por qué. ¿Por qué debemos estudiar las Escrituras? Vamos a ver el para qué. ¿Para qué aquellos que ya hemos conocido a Jesús? ¿Para qué los discípulos de Cristo debemos continuar estudiando la Biblia de manera continua hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia? Y es que la Biblia es el instrumento de Dios para confrontar, para edificar y para capacitar a su pueblo. Debemos estudiar la Biblia para ser confrontados, edificados y capacitados por Dios. Vamos a leer los versículos 16 y 17 nuevamente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Lo primero que vemos aquí es esta declaración tan contundente y tan importante que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. No dice que algunas partes, no solo dice que algunos libros, no solo dice que algunos versículos. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda ella. Y eso implica que siendo el Señor, siendo Dios el autor originario de la Biblia, siendo Él quien inspiró a los autores humanos a escribir, entonces
todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios y tiene autoridad absoluta, tiene la suprema autoridad sobre la vida y el destino de los hombres y en particular sobre la vida del pueblo de Dios. Y es en función de esta realidad que debemos interpretar el resto del pasaje, los versículos 16 y 17. El resto del versículo 16 y el versículo 17. Permítanme citar esta porción de nuevo. Toda la escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Vamos a ver brevemente estas 4 palabras que nos dice el pasaje. Para enseñar a quién, al ser humano. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su situación como criatura caída frente a la santidad del Creador? ¿Y cuáles son los propósitos y los planes de Dios como soberano de toda la creación? En segundo lugar, para reprender a los hombres, permitiéndoles ver sus pecados y cómo ellos encienden la ira de Dios y producen una tristeza aguda y profunda en su corazón. En tercer lugar, para corregir a los siervos de Dios, conduciéndolos al arrepentimiento diario y permitiéndoles tomar las decisiones que los lleven a vivir una vida piadosa, para ayudarlos y moverlos en la dirección correcta para que caminen por el camino de la piedad. En cuarto lugar, para instruir al pueblo de Dios en su justicia, a fin de que cada uno de sus siervos glorifique su nombre en todo lo que hace, a fin de que la iglesia sea un instrumento para la gloria de Dios. Ahora, todas estas cosas las hace Dios a través de su palabra con un propósito, como continúa diciendo el versículo, y es que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amados, ¿se dan cuenta? El propósito de Dios con la Biblia es capacitar a su pueblo para llevar a cabo la tarea que Él nos ha encomendado. Cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, el motivo por el cual las estudiamos no debe ser adquirir conocimiento o buscar las promesas que Dios tiene para nuestra vida, ni siquiera ser mejores personas, sencillamente. Les pregunto, ¿de qué sirve un cristiano que sabe mucha teología y que vive una vida recta si esa persona no es un instrumento de Dios para alcanzar a otros y si su vida no es un medio para glorificar el nombre de Dios frente al mundo? ¿De qué sirve un cristiano que conoce mucha teología y se comporta muy bien si no testifica de su fe y si no glorifica a Dios en el mundo? Hermanos, como hemos estado estudiando a lo largo de esta carta, una vida piadosa no es solamente una vida moralmente correcta. Dios nos ha llamado a servirle y eso en la práctica implica dar a conocer su nombre entre las naciones a través de la predicación del Evangelio, servir sacrificialmente a otros y ser instrumentos para la mutua edificación de la iglesia. Servir a Dios no es sencillamente llevar una vida piadosa, moralmente correcta. Servir a Dios es llevar el tipo de vida que Él quiere que llevemos, pero compartiendo el Evangelio con otros, con las naciones, predicando el Evangelio, sirviendo sacrificialmente a otros y siendo instrumentos de edificación para la iglesia. Es para llevar a cabo esas buenas obras que Dios nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye a través de la Biblia, para que el siervo de Dios esté plenamente capacitado, enteramente capacitado para toda buena obra, para el servicio de Dios, para llevar a cabo el plan que Él tiene con nosotros, el propósito que Él tiene con nosotros. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿con qué propósito estudiamos nosotros nuestras Biblias? ¿Con qué propósito abrimos nosotros la Biblia? ¿Con el propósito de conocer las promesas que Dios tiene para nosotros? ¿Con el propósito de conocer más, de tener conocimiento, de adquirir conocimiento? ¿O
con el propósito de que Dios nos enseñe, nos reprenda, nos corrija y nos instruya, y así vaya capacitándonos para llevar a cabo las obras que Él nos ha encomendado. Lo que hemos visto hoy es que el estudio de las Escrituras no es, amados, sencillamente una opción en la vida del cristiano. Estudiar las Escrituras no es una opción en nuestra vida. Por un lado, Dios habló. Él se comunicó con nosotros. Dejó por escrito todo lo que necesitábamos saber para relacionarnos con Él. Durante un periodo de más de 1500 años, se tomó el tiempo para revelarnos progresivamente quién es Él, quiénes somos nosotros, por qué estamos enemistados con Él a causa de nuestro pecado, por qué estamos condenados irremediablemente a una eternidad y por qué no podemos hacer nada por cuenta propia para salvarnos, y por qué aún así, siendo nosotros incapaces, Él decidió de manera totalmente libre proveer el único medio para reconciliarnos con Él a través de nada más y nada menos que el sacrificio de Jesús en la cruz. Hermanos, sin toda esa revelación, nosotros continuaríamos absolutamente perdidos. Por otro lado, Él utiliza todo eso que Él reveló para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos en su justicia, a fin de que, como siervos suyos, estemos enteramente capacitados para toda buena obra, para que estemos enteramente capacitados para llevar a cabo la obra que Él nos ha encomendado, para ser su iglesia, para ser sus representantes aquí en la tierra, para ser sus mensajeros, los mensajeros del Evangelio que van a predicar, a compartir las buenas nuevas con otros para el beneficio de los hombres y para la gloria de Dios. Hermanos, repito, el estudio de las Escrituras no es una opción en la vida del cristiano, es una necesidad imperiosa. ¿Cómo conoceremos al Dios que nos salvó si no estudiamos lo que Él reveló de sí mismo y de sus planes para nosotros? ¿Cómo seremos transformados a la imagen de Jesús si no dejamos que el autor de nuestra salvación nos enseñe, nos reprenda, nos corrija y nos instruya? ¿Cómo haremos lo que Dios espera que hagamos si no dejamos que Él mismo sea quien nos capacite a través del estudio de su palabra? Amados, con toda honestidad, vamos a preguntarnos cuánto tiempo le dedicamos nosotros a navegar por las redes sociales a través del celular. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a ver televisión, a ver películas o a ver videos en YouTube? ¿Cuánto tiempo pasamos investigando cosas que nos interesan o que son necesarias para algún trabajo, para algún proyecto que estamos realizando? ¿Cuánto tiempo nos pasamos en el gimnasio, en la montaña, en la piscina, en la bicicleta, para disfrutar del ejercicio y para estar físicamente saludables? Ahora, pensando en eso, vamos a preguntarnos cuántas horas a la semana le dedicamos a estudiar las Escrituras, a meditar en ellas y a orar a Dios en base a lo que Él nos reveló allí en la Biblia. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las cosas que nos gustan del mundo, a las cosas que nos distraen, a las cosas que tienen que ver con nuestros propios planes, con nuestros propios deseos, con nuestros propios sueños, con nuestras propias responsabilidades en el mundo? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos al estudio, a la meditación y a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios, a conocerla, a disfrutarla, a digerirla, a escudriñarla, a meditar en ella, a orar en función de lo que ahí nos dice? Hermanos, ¿se dan cuenta de cuán torcidas pueden estar nuestras prioridades? ¿Se dan cuenta de que generalmente pasamos mucho más tiempo dedicados a cosas pasajeras que no impactan nuestra eternidad y que no le dan la gloria a nuestro Señor? Los invito a que esta semana evaluemos nuestra vida a la luz de este pasaje, a que le pidamos perdón a Dios si no le estamos dando la prioridad
debida a el estudio de las Escrituras, ya que nos comprometamos delante de Él a sumergirnos en su palabra, a sumergirnos en la Biblia con humildad y mansedumbre. Recordemos, amados, que solo las Escrituras pueden darnos la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, y que a través de ellas Dios nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye en su justicia, a fin de que estemos enteramente capacitados para toda buena obra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este pasaje. Te damos las gracias por confrontarnos con un tema tan importante, Señor, como es el estudio de la Biblia, como es el estudio de tu palabra. Señor, reconocemos que si ponemos en un balance las cosas, a lo que menos tiempo le dedicamos, Señor, es a lo que más tiempo deberíamos dedicarle. Le dedicamos mucho, Señor, a nuestras propias responsabilidades, a nuestros deseos, a nuestros gustos, a nuestros placeres, a nuestros intereses. Y le dedicamos muy poco tiempo al estudio de las Escrituras. Le dedicamos muy poco tiempo en comparación a conocerte, a relacionarnos contigo, Señor. Te pedimos perdón y te pedimos que este día, Señor, nos hagas conscientes de esta realidad, nos hagas conscientes de cuán necesario, Señor, es estudiar diligentemente las Escrituras, sabiendo que si no lo hacemos, Señor, no hay crecimiento, sabiendo que si no lo hacemos, no hay corrección, no hay reprensión, tampoco hay instrucción, y que a menos, Señor, que tomemos cartas en el asunto y nos dispongamos, Señor, y nos comprometamos delante de ti a estudiar tu palabra con diligencia, Señor, nunca seremos esos instrumentos útiles y fieles que tú quieres que seamos, Padre. Te pedimos que nos confrontes con esto, que abras nuestros corazones, Señor, y pongas tu palabra clavada bien dentro. Que nos enamoremos, Señor, de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, que disfrutemos su estudio, Señor, y que vayamos siempre dispuestos, Padre, a ser confrontados, a ser, Padre, instruidos, reprendidos por ti, a que no vayamos con conceptos personales, queriendo escuchar solamente lo que nosotros queremos escuchar, sino dispuestos, Señor, a escucharte a ti, mostrándonos nuestra realidad, confrontando nuestro pecado, corrigiéndonos, guiándonos por el camino correcto e instruyéndonos para que podamos ser instrumentos para tu gloria. Te damos el honor, te damos las gracias por este tiempo y te damos la gloria por siempre, Padre, por todo lo que has hecho, por quién eres, porque solo tú mereces la gloria, Padre. Te damos las gracias, Padre. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.